Hola a todos, vamos a comenzar con este video, viendo o continuando más bien con el tema 4 de fundamentos de investigación. Vamos a hablar acerca del proyecto de investigación y pues obviamente del proceso de elaboración de una investigación documental. Ya en el video pasado, que fue la clase pasada, hablamos acerca de las fuentes de información, las confiables, las no confiables y diversidad de fuentes de información que podemos encontrar. El día de hoy, bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de las etapas básicas del proceso de investigativo. Está la concepción, planteamiento y formulación del proyecto, que es lo que iniciamos hace pues algún tiempo en tema 1, tema 2, que elaboraron por ahí algo que ustedes querían desarrollar como proyecto de investigación. Viene la ejecución o desarrollo, que pues pretende en este caso resolverse más bien a partir de este video, y posteriormente la elaboración del informe o de comunicación de resultados, que ya es cuando terminamos o concluimos nuestro proceso de investigación. Ahora, ¿qué es el proyecto? Es el planteamiento de algo, es el pensamiento o designio de hacer algo, la disposición que se hace de algo, anotando todos los elementos que deben concurrir para su logro, la planeación y organización previa de todas las tareas y actividades necesarias para alcanzar algo. A ese algo a lo que nos referimos es precisamente el problema que nosotros tenemos que resolver. Ahora, el proyecto es el planteamiento de algo, puede ser una situación, puede ser alguna problemática, en el cual se indican y justifican los conjuntos de acciones necesarias para alcanzar un objetivo determinado, dentro de parámetros definidos de concepción, tiempo y recursos. Esto lo debemos de tener en claro, porque para alcanzar, obviamente, lo que planteemos en el proyecto, debemos de tomar en cuenta siempre parámetros, como por ejemplo el tiempo y los recursos, es decir, el tiempo, es decir, vamos a ver si de aquí a que termine el semestre realmente vamos a terminar de hacer el proyecto de investigación y con qué recursos cuento, si tengo recursos económicos, si tengo los recursos bibliográficos, etcétera, etcétera, para poder desarrollar el proyecto. Es importante definirlos. El anteproyecto, conjunto de actividades preliminares encaminadas hacia la formulación correcta y explícita del tema de un trabajo de investigación, de desarrollo o de la combinación de ambos. Las actividades del anteproyecto propuesta, selección de un problema, que es lo que hicieron en tema 1, tema 2, no recuerdo exactamente, fue la selección de un problema que ustedes tomaron, digamos, de lo que tenían en ese momento como problemática a resolver. Número 2, revisión bibliográfica preliminar, es decir, lo que hicieron la semana pasada. Hicieron una revisión bibliográfica acerca del tema en cuestión y que es posible que les dé un poco de solución al problema que ustedes están planteando. Posteriormente vamos a ver la definición de un tema. Tendremos que definir específicamente el tema. Luego veremos justificación de su elección, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero son actividades que tenemos que hacer antes de realizar el proyecto, es digamos como una propuesta. Ahora, se debe planear aspectos técnicos de administración, de control, de infraestructura institucional, de personal, etcétera. Esto en proyectos más grandes debemos de tomarlos en cuenta, porque si no tenemos los conocimientos técnicos necesarios, obviamente el proyecto pues no se lleva a cabo. Y conocimientos técnicos tanto para el desarrollo de un proyecto como del tema en cuestión. De administración, bueno, pues en cuestión de administración del tiempo para poder desarrollar el proyecto, prácticamente en todos los proyectos les van a pedir que elaboren un cronograma. Y el cronograma, bueno, pues lleva su administración, y precisamente es administración del tiempo. Pero no solamente es administración de tiempo, sino también de recursos. Pueden ser económicos, materiales, humanos, etc.
El control, bueno, pues también deben de tener control en todos estos recursos que les acabo de mencionar. De infraestructura institucional, en proyectos muy grandes, si es necesario utilizar equipos especiales de medición, etcétera, bueno, pues hay que ver primero si contamos con esos equipos, que es la infraestructura institucional, y de personal. Igual, para proyectos demasiado grandes, si se requiere que el proyecto lo aborden más de un investigador, bueno, pues es ahí donde entra precisamente ese punto. La elección del tema. Los temas que nos inquietan deben ser de nuestra preferencia. Debe existir alguna experiencia personal sobre el tema, preferiblemente. No es, digamos que obligatorio, pero preferiblemente, si se tiene experiencia sobre ese tema, va a ser más fácil resolverlo. Consultar a profesores de esos temas y apuntes o notas de clase es también fundamental. Ahora, la delimitación del tema o estudio es ver la viabilidad para su desarrollo. Generalmente los temas se delimitan en relación con el tiempo y el espacio. En relación con el tiempo puede ser pasado, presente, futuro, es decir, se ubica el tema en el momento en que un fenómeno sucedió, suceda o pueda suceder. En relación con el espacio, indica la circunscripción en sí de la problemática a una población o muestra determinada. Estos dos factores deben ir unidos en toda delimitación. Existen otros factores de orden subjetivo, como el interés por el tema, qué tanto están ustedes interesados por realizar la investigación de ese tema, la capacidad para desarrollo, qué tanto se sienten capaces de poder desarrollar el tema, el tiempo, tendrán el tiempo necesario para poder desarrollarlo, los recursos necesarios, cuentan con la bibliografía, cuentan con los recursos para poder desarrollar la investigación de ese tema, y la disponibilidad del recurso, es decir, esos recursos están disponibles. Eso es, digamos, lo que deben de tomar en cuenta. Factores de orden objetivo, bueno, permite un diseño, es decir, si su proyecto de investigación, además de ser documental, permite realizar algún tipo de diseño, algún tipo de prototipo, etcétera, es de interés. Eso, bueno, pues a lo mejor para ustedes sí, pero habría que preguntarle a los demás si es un tema que les interese o no. Porque al final de cuentas la investigación no es nada más para mí, es para un cúmulo de personas que están después de lo que yo presente. Presenta utilidad, es decir, si el tema, además de ser de interés, aporta algo útil, bueno, pues también es algo que tenemos que definir. Y presenta un nuevo enfoque, pues también es algo que debemos de tomar en cuenta. A lo mejor, si es un prototipo, a lo mejor se parece mucho a un invento o a un prototipo que ya exista, pero a lo mejor ustedes presentan un nuevo enfoque en este prototipo o dan solución a algo que en aquella otra investigación no se da solución. Es ahí a donde pueden aprovechar. Ahora, la tabla de contenido que les propongo para el desarrollo de su proyecto es la siguiente. Está la formulación del problema, es el primero, los objetivos generales y específicos. Aquí formulación del problema pues sería en sí el título del proyecto, ¿sí? La formulación del problema. Objetivos generales y específicos, la justificación, el marco teórico, donde vamos a mostrar los antecedentes y vamos a mostrar la teoría. No sé si ustedes por ahí recuerdan que es el marco referencial y el marco conceptual. A eso se refiere precisamente el marco teórico. Marco referencial, que son los antecedentes, y el marco conceptual, que es la teoría en sí. La hipótesis, que es, digamos, algo que también tenemos que construir. De ahí viene el desarrollo del tema, que son capítulos que ustedes van a agregar
de acuerdo a lo que ustedes están investigando. Una vez que terminan la capitulación, vienen las conclusiones, la bibliografía y las fichas para la consulta de los materiales. Ahora, algunos aspectos técnicos. Elementos científico-técnicos del proyecto. Están los antecedentes, precisión del problema, objetivos que se pretenden, concepción, hipótesis y variables, metodología, cómo se va a obtener, a tratar y a analizar la información. Que en la metodología viene precisamente la capitulación. Ahora, elementos del proceso investigativo, los antecedentes. Los antecedentes previo a la investigación, pues se hizo una revisión bibliográfica o del estado de desarrollo del conocimiento. Para ello fue precisamente el tema anterior acerca de las fuentes de información. La pregunta básica es si la información encontrada corresponde a la situación problemática en estudio. La revisión busca evitarnos repeticiones inútiles, es decir, si yo ya reviso una bibliografía, leo más o menos de qué se trata, entonces yo sé a dónde puedo localizar la información. Ya no tengo que volver a revisar toda la bibliografía para poder encontrar, digamos que, alguna información que me haya resultado interesante para colocarlo en mi proyecto de investigación. Los fines de la revisión bibliográfica preliminar. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, pues hay que cerciorarse de que el problema seleccionado no haya sido resuelto satisfactoriamente o que no se esté resolviendo. A lo que me refiero es de que si ustedes, dentro de la revisión de fuentes de información que ustedes ya realizaron, encuentran que el tema ya fue abordado anteriormente y que ya resuelve lo que ustedes en este caso pretendían resolver, no tiene caso continuar con ese tema. Probablemente modificar, digamos, algunas variables del tema podría ayudar, pero específicamente si encuentran algo tal cual como ustedes pretendían desarrollarlo, pues no tendría caso seguir. Entonces hay que precisar o modificar la definición del problema a la luz de las fuentes bibliográficas revisadas. También hay que comprobar que se dispone de los recursos necesarios para abordar el problema o parte del mismo. En ocasiones hay problemas o hay proyectos en los que es necesario quizá entrevistar a terceras personas, hacer una encuesta, etc. Y bueno, pues hay que revisar si cuento con los recursos y con el tiempo necesario para ello. Aprovechando el trabajo que se realiza, preparar una bibliografía comentada que se utilizará más adelante. Esto es básicamente hacer fichas bibliográficas o fichas de trabajo a donde yo plasme, digamos, cierta información y escriba ahí mismo la fuente. Por eso es importante, si ustedes observaron en la diapositiva de la tabla de contenido, les pido fichas, porque aquí las fichas me va a decir si ustedes realmente investigaron o no investigaron. Eso es básicamente para que ustedes también refuercen, digamos, su investigación. Ahora, en esta revisión de la literatura y la bibliografía, significa leer sin leer. ¿Por qué? Bueno, porque la revisión bibliográfica preliminar debe efectuarse tan rápidamente como sea posible, pues si hay que descartar el problema seleccionado, todo será trabajo perdido. Es preciso leer solamente lo indispensable, utilizando al máximo técnicas destinadas a lograr este objetivo, como las de recorrido de texto y exploración de obras. Con solamente recorrer, digamos, nuestra mirada por el texto, nos damos cuenta de la información que contiene la fuente, de si nos sirve o no nos sirve, y pues también comparar la información que está contenida en esa fuente con lo que yo pretendo hacer, ¿sí? Se recorre un texto pasando la vista sobre el mismo y leyendo únicamente los periodos o párrafos que puedan contener la información que se busca. Y es ahí donde entra precisamente la elaboración de las fichas de trabajo. Los antecedentes del problema: se trata de hacer una síntesis conceptual de las investigaciones o trabajos realizados sobre el problema formulado con el fin de determinar el enfoque metodológico de la investigación. Esto lo vamos a ver también dentro de el marco teórico y va, digamos, más enfocado allí.
Definición de términos básicos también es parte del marco teórico. Los conceptos deben ser definidos mediante el significado general que se intenta dar a cualquier término que pueda presentar controversia y la forma en que se va a tratar o simbolizar en el proyecto. Es importante que lo enfoquemos al proyecto. Cada término que nosotros abordemos o que nosotros definamos, que lo tratemos de enfocar al proyecto, no como una definición general, sino como la definición enfocada al proyecto. Ahora, el problema de investigación. Un problema es una pregunta surgida de una observación más o menos estructurada. Ustedes observaron digamos, a lo mejor algo que faltaba dentro de la investigación que ustedes plantearon, y por ello es que decidieron tomarlo como tema de investigación. La parte fundamental de toda investigación es el problema, que consta de 3 partes, las cuales se esquematizan a continuación. Tenemos la identificación del problema. Ustedes identifican que hay un problema allí y por eso lo abordaron. Van a realizar el título, lo tendrán que estructurar de manera coherente con respecto a lo que se trata el tema precisamente. Y luego viene el planeamiento, que es la descripción, los elementos y la formulación. Eso es lo que tendríamos que realizar para definir el problema de investigación. Ahora, el punto de partida de una investigación es la existencia de un problema que habrá que definir, examinar, valorar y analizar críticamente para luego intentar su solución. Esto según Armando Astivera, en Metodología de la Investigación. Es lo que nos recomienda. Los problemas de la investigación son hechos que surgen de la realidad y que el investigador encuentra a partir de múltiples situaciones, tales como vacíos en el conocimiento. A lo mejor ustedes notan que hace falta algo dentro de una investigación que ustedes quieren realizar, y es ahí a donde ustedes entran a llenar ese vacío. Resultados contradictorios. Encuentran que en un tema dado existen resultados contradictorios y bueno, ustedes quieren comprobar efectivamente cuál es el resultado correcto o concreto. La explicación de un hecho, también, si existe un hecho que ustedes deseen explicar, también pueden hacerlo haciendo la investigación correspondiente, y con ello, bueno, pues pueden ustedes identificar el problema. El título del problema es la presentación racional de lo que se va a investigar. Debe presentar una idea clara y precisa del problema. Existen 3 maneras para la formulación. Por síntesis, cuando condensa la idea central de la investigación, es decir, ustedes más o menos tienen una idea general o ya hicieron los antecedentes de su investigación y ya tienen la idea general de lo que es. Entonces, en manera de síntesis, ustedes pueden colocar el título de su problema, el título de su investigación. Puede ser por asociación, cuando se relaciona con otra idea o ideas en torno a la investigación. Tienen ustedes varias ideas y todas ellas las pueden ustedes conjuntar en un solo párrafo. Bueno, ese podría ser el título de su problema. Y por antítesis, cuando se presenta todo lo contrario de lo que se va a tratar en la investigación. Entonces, ustedes pueden definir el problema y colocar el título del problema por cualquiera de estas 3 formas. Ahora, planteamiento del problema. En relación con el planteamiento del problema, conviene hacer distinción entre lo que son problemas de investigación, problemas de la investigación, los problemas del investigador y problema a investigar. Son cosas diferentes. El planteamiento del problema pone de manifiesto 3 aspectos que deben tenerse en cuenta desde el principio: la descripción del problema, los elementos del problema y la formulación del problema. Una vez que definamos esto, bueno, pues ya tendríamos bien planteado nuestro problema y con ello sabríamos hacia dónde dirigirnos. Los elementos que debe tener el problema son características imprescindibles para el enunciado del problema. Es decir, que el problema tenga ciertas características que me permitan definir el problema de manera coherente.
las características que precisan la naturaleza y las dimensiones del problema, los hechos, implicaciones o relaciones halladas. Si ustedes ya encontraron ciertos hechos, implicaciones o relaciones que están relacionadas con el problema, bueno, pues eso son, digamos que, elementos del problema. Los requisitos del problema: originalidad, interés, importancia, viabilidad y compatibilidad. ¿Ok? Debe de ser original, debe ser un tema, en este caso un problema que genere interés, no solamente por el investigador, sino por otras personas. Debe ser un problema que tenga importancia, que sea viable, que se pueda realizar, digamos, la investigación de ese problema, y que sea compatible con otros problemas que se puedan relacionar con él. La formulación del problema también consiste en reducir el problema en términos concretos y explícitos, declarar en forma clara los objetivos, elementos del problema, especificar el problema en detalle con precisión. Cuando un problema está bien formulado, se tiene ganada la mitad del camino hacia la solución. Esto según Arias Galicia, otro autor. Para problemas científicos deben ser solubles por procedimientos de investigación que la comunidad considera apropiados, es decir, por el método científico. Y se dice que un problema es soluble si la hipótesis que podamos formular, tanto en principio como en la práctica, son probables o verificables. Entonces, debemos de enfocarnos en esto. Evaluación del problema: criterios para determinar si un problema admite solución. Es decir, si nuestro problema detectamos que no tiene solución, pues ni continuar con la investigación. Pero nosotros podemos, en base a estos criterios, determinar si podemos continuar con la investigación o no. Uno de ellos es que no debe ser un problema trivial, es decir, no debe ser un problema que ya es repetitivo, un problema que ya está demasiado documentado. Debe ser investigable, debe ser un problema que nosotros podamos investigar por diversas fuentes. La investigación que conduzca a su solución, debe ser razonable. Nosotros debemos verificar que la solución tiene cierta racionalización. Al preparar la investigación deben tenerse en cuenta exigencias éticas. Obviamente, nosotros como investigadores debemos de apegarnos a lo que salga de la investigación, no a lo que me gustaría que saliera de la investigación. Entonces ahí entra la ética. ¿Qué tanto puedo confrontar lo que yo esperaba de la investigación contra lo que se pudo extraer de la investigación? ¿Okay? Ahora, vamos a ver el objetivo general. El objetivo general consiste en enunciar lo que se desea conocer, lo que se desea buscar y lo que se pretende realizar en la investigación. Es decir, el enunciado claro y preciso de las metas que persiguen en la investigación a realizar. El objetivo general puede enunciar varios resultados a lograr. Lo importante es que su enunciado pueda ser diferenciado dentro del contexto total de enunciado del objetivo general. Bueno, yo les recomiendo que utilicen esta formulita para poder escribir, para poder redactar su objetivo general. Utilicen primero, para comenzar, un verbo en infinitivo. Diseñar, elaborar, consultar, es un verbo en infinitivo, etc. Más, ¿qué es lo que se va a realizar? ¿Okay? Dentro de la investigación, ¿qué se va a hacer? ¿Mediante qué se va a hacer? ¿Para qué? ¿Sí? Y la referencia temporal o de lugar, es decir, de tiempo o de lugar. Aquí debemos de ser claros en el objetivo. Recomiendo hacer un solo objetivo general, aunque podemos hacer 2, 3 quizá. Entre más objetivos generales coloquemos, obviamente mayor tiempo vamos a requerir para solucionar esos objetivos generales. Entonces yo les recomiendo que
coloquen un solo objetivo general, que es el que se busca dar solución, digamos, a la problemática, y a partir de ahí, bueno, pues continuar con lo que son los objetivos específicos de ese objetivo general, porque los objetivos específicos, digamos que se originan del objetivo general, son los que identifican las acciones que el investigador va a realizar para ir logrando dichos objetivos. Los objetivos específicos se van realizando a cada una de las etapas de la investigación. Estos objetivos deben ser evaluados en cada paso para conocer los distintos niveles de resultados. Es decir, digamos que nuestros objetivos específicos son como un caminito que nos va a llevar de la mano hasta alcanzar nuestro objetivo general. Por eso es importante tener bien definido el objetivo general para que yo posteriormente pueda definir los objetivos específicos, que repito, son así como una serie de pasos que me llevan de la mano para resolver al objetivo general. Y cada objetivo específico debe de ser corroborado, debe de ser, digamos que, llevado a cabo. Entonces, la sumatoria de esos objetivos específicos me da el objetivo general. Y estos en conjunto lo que buscan son resultados. Los objetivos específicos son los que se investigan, no el objetivo general, ya que este se logra como resultado. Pero los objetivos específicos, por eso son, digamos, como que los pasos a seguir para alcanzar el objetivo general. Porque son los que vamos a investigar, son sobre los que vamos a hacer nuestra investigación. Los objetivos metodológicos, aunque no están enunciados, digamos, dentro de una investigación como tal, nos ayudan a lograr los objetivos propuestos, nos ayudan en el logro operacional de la investigación, indicando las estrategias de cómo lograr los objetivos específicos. Se acostumbra a realizar enunciados formales para desarrollarlos en la parte metodológica. ¿Okay? Pero estos objetivos metodológicos, si bien no van impresos en la investigación a veces como tal, sí conviene que en una libretita los vayamos anotando para que podamos alcanzar esos objetivos específicos uno por uno. Ahora, ¿cómo formular objetivos? Lograr comunicar lo que intenta el investigador, es decir, el resultado que espera. Yo en este caso, los objetivos específicos, les recomiendo siempre que lo hagan paso a paso y que los vayan ustedes visualizando como los resultados que pretenden obtener. Debe excluir varias interpretaciones del propósito a lograr. Si se realiza por etapas, no deben englobarse todos los objetivos en un solo enunciado. Enunciar acciones que el investigador esté en capacidad de realizar realmente. Estos, digamos, son, digamos, que algunos tips para poder formular los objetivos. Ahora, posteriormente vamos con la justificación. Posterior al planteamiento del problema, una vez que ya planteamos el problema, como nosotros lo visualizamos, y los objetivos, es menester justificar la investigación. En términos de Bismanus-Lamotte de 2009, es necesario fundamentar o argumentar las razones que motivan el estudio, por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivan de la investigación. Se trata de describir brevemente aquellos aspectos del contexto y del debate teórico en que se ubica la investigación y que definen su relevancia y su pertinencia. Entonces, es importante que justifiquemos nuestra investigación. Aquí, bueno, yo les muestro que la justificación constituye la parte del marketing. En este capítulo se hará el esfuerzo mayor para vender la propuesta, para aprovechar al lector no solo de seguir adelante con la lectura del documento, sino de autorizar y o financiar el proyecto. ¿Sí? Aquí debemos nosotros de vender, digamos, nuestra investigación. De eso se trata la justificación específicamente. Ahora, las preguntas que pueden guiarte para redactar la justificación
podrían ser estas que enuncio a continuación. ¿Por qué y qué tanto es conveniente llevar a cabo esta investigación? O bien, ¿para qué servirá esta investigación? Son, digamos, una pregunta esencial que debemos de proyectar. ¿Qué aporta de nuevo esta investigación? ¿Cuáles son los beneficios de este trabajo que este trabajo proporcionará? ¿Quiénes serán los beneficiarios y de qué modo? ¿Qué es lo que se prevé cambiar con la investigación? ¿Cuál es su utilidad? ¿Ayudará a resolver algún problema o gama de problemas prácticos? ¿Por qué es significativo este problema de investigación? ¿Permitirá llenar algún hueco de conocimiento? ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? ¿Puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una teoría? ¿Sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población o fenómeno? Finalmente, la justificación claramente formulada debe sustentar que el problema es significativo, pertinente, viable, pertinente y factible. ¿Okay? Si ustedes solucionan o resuelven o le dan, digamos, contestación a estas preguntas de manera coherente, bueno, pues estarán justificando su proyecto. Ahora, por otro lado, lo que continúa es el marco teórico. Se compone de un conjunto de referencias y antecedentes, fruto del arqueo bibliográfico del cual partió la investigación misma. Dicho de manera más simple, se trata de un apartado del trabajo de investigación en el cual los autores deberán demostrar en qué autores y libros se basan para elegir el camino investigativo que eligieron. Explica el apoyo teórico y conceptual que consultaron para poder plantear la investigación como lo hicieron. Esto implica lo que son, 1, los antecedentes y 2, la teoría. Los antecedentes son investigaciones previas sobre el mismo tema y la teoría son las obras consultadas de los grandes estudiosos de la materia. Es importante en el marco teórico, más que en toda la obra, aunque en toda la obra va a llevarlo, pero en el marco teórico es más acentuado en la utilización de las citas bibliográficas. Todas las citas que ustedes coloquen dentro del marco teórico y dentro de toda la obra deben de existir en el apartado de bibliografía. Si una cita ustedes la colocan y no está en la bibliografía, está mal su investigación. Viceversa, si ustedes colocan una fuente bibliográfica en el apartado de bibliografía y no está citada en ninguna parte de su proyecto de investigación, también está mal. Entonces, eso es, digamos que, una doble, toda cita debe tener su fuente bibliográfica y toda fuente bibliográfica debe tener por lo menos una cita bibliográfica, digamos, dentro de su proyecto. Entonces, en los antecedentes se da mucho esta situación porque, bueno, es donde ustedes investigan cuáles son los antecedentes, es decir, qué otras investigaciones comunes o parecidas a lo que ustedes están investigando en su proyecto están ya disponibles o se han realizado. Y la teoría, bueno, pues ver quizá conceptos que quizás son técnicos dentro de su investigación y que es necesario redefinirlos. Dentro de los antecedentes, les decía, son parte importante de la investigación. En este apartado se deberá analizar todo aquello que se ha escrito acerca del objeto de estudio, qué se sabe del tema, qué estudios se han hecho en relación a él, desde qué perspectiva se ha abordado, etc. Todo lo que ustedes puedan investigar de antecedentes son bienvenidos siempre. Los antecedentes son la sustentación teórica del problema de investigación u objeto de estudio. Sin embargo, se debe ir más allá de la mera descripción, y dado que generalmente las teorías representan una escuela, un grupo o un autor, se debe evitar abundar en teorías que solo planteen un solo aspecto del fenómeno. Entonces, es importante en la cuestión de los antecedentes buscar bien, digamos, las fuentes y cuáles son, digamos,
los proyectos de investigación afines a este proyecto que yo estoy investigando. Es preciso explicar en esa sección qué se ha investigado hasta ahora en relación a nuestro tema de estudio, intentando destacar, por cierto, el modo en que nuestro trabajo puede significar un enriquecimiento de los conocimientos existentes y no una mera repetición de trabajos anteriores. De ninguna manera hay que confundir los antecedentes de la investigación a desarrollar con la historia de los temas u objetos de estudio que se están tomando en cuenta. Los antecedentes y la justificación de un proyecto de investigación suelen colocarse al comienzo del mismo, pues cumplen funcionalmente el mismo papel que en otros casos desempeña la introducción. Todo hecho anterior a la formulación del problema, que sirve para aclarar, juzgar e interpretar el problema planteado, constituye los antecedentes del problema. En los antecedentes trata de hacer una síntesis conceptual de las investigaciones o trabajos realizados sobre el problema formulado con el fin de determinar el enfoque metodológico de la misma investigación. El antecedente puede indicar conclusiones existentes en torno al problema planteado. Ante todo, los investigadores deben consultar en distintas fuentes y bases de datos respecto de qué investigaciones previas a la suya abordaron el tema en cuestión, para saber cuál es el estado de la cuestión al momento. Y esto es justamente lo que se deberá explicar en este apartado, haciendo referencias explícitas y concretas a los más destacados antecedentes que existan, y explicando en qué su investigación se diferenciará del expuesto por ellos. Es decir, aquí en los antecedentes, aunque no coloquemos el título antecedentes, debe de estar, digamos, un escrito que ustedes desarrollarán. Probablemente coloquen un párrafo exponiendo una cita de algún autor con referencia al tema que ustedes están abordando, y posteriormente ustedes, en base a esa cita o a esa investigación, expliquen en qué su investigación se va a diferenciar a lo expuesto por esa investigación que ustedes investigaron específicamente en esa fuente. Entonces, para cada fuente que ustedes coloquen con respecto a los antecedentes, bueno, pues tendrán que explicar, digamos que a lo mejor, qué es lo que ofrece su investigación con respecto a esas otras fuentes. ¿Okay? Ahora, lo que es la teoría, los conceptos teóricos o el marco conceptual que le llaman, en este caso se trata de una suerte de glosario terminológico y conceptual necesario para comprender el desarrollo de la investigación, en el cual se explicará qué autores y libros sirvieron para justamente enmarcar conceptualmente la investigación, brindando soporte a sus puntos de vista, procedimientos o razonamientos de base. Se emplearán citas, referencias y explicaciones según resulte necesario en cada caso. Entonces, es importante, nuevamente aquí, continuar con las citas bibliográficas de todo lo que nosotros vayamos aportando en la teoría. Las hipótesis pueden surgir como una alternativa del investigador para solucionar el problema. Es decir, son, digamos que, a lo mejor una cuestión que ustedes se imaginan que pueda solucionar el problema. No digo que sea la solución, pero digamos que es un enunciado, una conjetura que ustedes van a enmarcar en su investigación y que para ustedes puede ser la solución al problema, o que da solución o que da respuesta a su problema de investigación. En ocasiones los resultados pueden coincidir con nuestra hipótesis, entonces se convertirá en una tesis, pero si nuestros resultados no están, digamos que, de acuerdo o no están enfocados a la hipótesis, entonces digamos que no es una tesis, pero al menos ya desmentimos, digamos, nuestra teoría. Es el eslabón entre la teoría y la investigación, que nos lleva al descubrimiento de nuevos hechos. Van siempre hacia adelante en busca del camino y se ponen a prueba para encontrar su validez. ¿Okay? Es como lanzar una afirmación
sobre un tema y es una afirmación, sin embargo, aún no la han comprobado si esa afirmación es verdadera o es falsa. Las cualidades de una hipótesis bien formulada. Debe haber generalidad y especificidad. Debe haber referencia empírica, comprobabilidad y refutabilidad. Es decir, se debe de comprobar y también, si es necesario, se debe refutar. Referencia a un cuerpo de teoría, es decir, a ciertas fuentes que ya hemos consultado, deben hacer referencia. Operacionalidad y conceptualmente clara. Las características también es que deben referirse a una situación real, generalidad y especificidad. Proponen explicaciones y propuestas provisionales al problema que se plantea, mejor que ninguna otra suposición. Los términos de la hipótesis tienen que ser comprensibles, precisos y los más concretos posibles. Se debe omitir juicios de valores y objetivos que lleven calificativos. La relación entre variables debe ser clara y verosímil. Los términos de las hipótesis y la relación planteada entre ellos deben poder ser observados y medidos. Deben estar apoyadas en términos y teorías disponibles y comprobadas para probarlos. No deben contradecir ningún dato de la ciencia. Operacionalidad. Deben plantearse en términos racionales, de tal manera que puedan ser probadas por uno de los siguientes métodos. Puede ser por demostración de causas, de efectos o de factores intervinientes. Deben ser traducidas al lenguaje matemático cuando sea posible. Si no es posible, no es necesario. ¿Qué utilidad tienen las hipótesis? Bueno, pues guían y estimulan la investigación, describen y dan una explicación inicial, organizan la investigación, prueban teorías, si se corroboran, obviamente, promueven el surgimiento de teorías también. Para que las hipótesis tengan utilidad, no es necesario que sean las respuestas correctas a los problemas planteados. En casi todas las investigaciones el estudioso formula varias hipótesis y espera que alguna de ellas proporcione una solución satisfactoria del problema. Al eliminar cada una de las hipótesis, va estrechando el campo en el cual deberá hallar la respuesta. Es decir, ustedes en su investigación pueden hacer varias hipótesis, es decir, varias propuestas, digamos, para solucionar el problema. Puede ser incluso una propuesta o una hipótesis por cada objetivo específico, por ejemplo. Y a la hora de encontrar respuesta a ese objetivo específico, va a contrastar su investigación que ya realizó con la hipótesis que planteó en un inicio. Si va a verificar si efectivamente tenía razón o no tenía razón, pero es importante elaborar las hipótesis. No siempre nuestras hipótesis van a concordar con la investigación, eso es un hecho, y no se sientan mal si, estaba equivocado, no pasa nada. Qué bueno que encuentren, digamos, la solución a la problemática que plantean. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente lo que tengo para el día de hoy, jóvenes, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.